también tendríamos que hacer una transferencia de embriones de vida, y ya sea, pues bueno, porque venga por una iniciación prematura, por una estimulación muy intensa y tónica sobre las células de la granulosa, por ausencia de LH, etc. Otra de las causas por las cuales nosotros estamos criopreservando, pues es obviamente para prevenir un riesgo de hiperestimulación ovárica tardío. Y, por ejemplo, en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pues es bien sabido que, aparte de que se nos va a hiperestimular la paciente, pues se va a embarazar menos por esa calidad endometrial alterada. O también los ciclos que actualmente estamos haciendo para diagnóstico genético preimplantación, pues necesariamente tienen que ser criopreservados, dado que no tenemos el resultado inmediatamente para transferir en ese ciclo. Entonces, obviamente, pues en todo lo que vayamos a ver a lo largo de la plática, puede haber algo de sesgo en los datos de implantación, en los resultados obstétricos, porque un embrión puede venir de diferentes fuentes y a lo mejor no necesariamente representa el potencial de implantación por una paciente de ovario poliquístico que hiperestimuló, o aquella que simplemente tuvo embriones sobrantes de su ciclo y se hizo la transferencia. Entonces, pues bueno, actualmente sabemos que la criopreservación en estudios observacionales pues causa macrosomía, eso ya lo sabemos. Para los bebés o los que provienen de un ciclo de embriones descongelados, de un frozen embryo transfer, pues llevan a macrosomía. Entonces aquí la pregunta es, ok, tenemos esta macrosomía, vamos a ver por qué, y si estamos causando alguna otra alteración en este tipo de ciclos que podamos probablemente predecir. Y por eso me gustó el tema del simposio, para poder llegar a buen puerto, y buen puerto es no solamente que se embarace la paciente, sino que ese resultado obstétrico sea adecuado, ese resultado neonatal sea bueno, y que transgeneracionalmente se continúe adecuadamente la salud de esos bebés. Entonces, pues bueno, se comparan en este artículo los ciclos en fresco versus los ciclos descongelados. Pues bueno, sí se puede ver en ciclos en fresco pues que llevan hacia pequeños para la edad gestacional, etcétera, y en ciclos descongelados hacia macrosomía, pretérminos, bebés más grandes para la edad gestacional, y complicaciones asociadas al embarazo, como placenta previa, desprendimiento en ciclos en fresco, que pueden ser meramente observacionales, o pueden ser por la causa inherente a la fertilidad, por la cual fue la fertilización in vitro. Y en los ciclos descongelados, pues desórdenes hipertensivos del embarazo, eso está interesante también, y lo tocaremos más adelante, hemorragia postparto, etc. Entonces, pues básicamente es eso. Esos resultados obstétricos y perinatales que tenemos en ciclos congelados o en fresco, y cómo pudiéramos ir previniendo o qué es lo que está causando esto. En términos de crecimiento, pues bueno, también vale la pena recordar estos cambios que necesariamente no son directamente en la secuencia genética, sino en el encendido y el apagado de los genes, la metilación y desmetilación de dichos genes, que no llevan implícito per se un cambio en la secuencia del ADN, pero que sí son mitótica o meióticamente heredables. Y todos estos cambios epigenéticos justamente están sucediendo pues en las etapas en las que nosotros tenemos los ovocitos, tenemos los espermatozoides, hacemos la fertilización, la congelación y la descongelación. Entonces por ahí podríamos inferir un poco, que podríamos buscarle para ver el por qué ese crecimiento intrauterino podría estar alterado. Y obviamente pues también tenemos que saber, es conocido por todos nosotros, que para tener un embarazo exitoso pues necesitamos embriones de buena calidad, que tienen que venir de óvulos de buena calidad y espermatozoides de buena calidad, que estos sean euploides, depositarlos en un endometrio receptivo, y que todo esto sea un proceso sincrónico para poder lograr ese embarazo. Y hay datos interesantes entre que de repente me encontraba en la literatura. Nosotros generalmente, bueno, pues hay un riesgo de hiperestimulación ovárica, hay que retrasar el tiempo para hacer la transferencia embrionaria, y pues a veces no necesariamente, de acuerdo a estos reportes, que si nos retrasamos mucho, pues a lo mejor la posibilidad de embarazo podría disminuir un poquitito comparado a hacer, por ejemplo, una transferencia inmediatamente posterior al embarazo. Y al final de cuentas, el destino del embrión. Nosotros podemos o no hacer diagnóstico genético preimplantación, ¿no? Podemos o no tener un endometrio receptivo, y pues un embrión euploide puede llegar a un endometrio receptivo y lograr la implantación, o que se le niegue la implantación y caer en una falla de la implantación. Y un embrión aneuploide, por más receptivo que esté endometrio, pues ese endometrio va a tener selectividad y se le va a negar la implantación, o potencialmente podría llegar a un aborto temprano.
Entonces, y eso es importante, porque, o sea, ¿cómo nosotros podríamos decir que tenemos un endometrio receptivo? Y de ahí, el poder inferir un poco por qué de repente nos están dando estos reportes de más incidentes pequeños para la edad gestacional, más incidencia de preeclampsia, etcétera. Y esto tiene que ver básicamente con el proceso mismo de implantación embrionaria. Habíamos hablado de la máxima tasa de implantación, de esa sincronía que debemos de tener para lograr una transferencia de embriones perfecta. Ya lo veremos más adelante si es un ciclo natural modificado, etcétera. Pero obviamente tenemos que cuidar esa implantación y justamente esta comunicación que hay entre el embrión y el endometrio como para poder lograr este embarazo. Y de ahí, pues a lo mejor estas células NK, esta comunicación que existe, esta desidualización del endometrio, etcétera, que potencialmente estos factores que están interviniendo para la implantación embrionaria, pues a lo mejor suenan conocidos en la obstetricia como factores angiogénicos, como el VEGF-1, como PI, o sea, estos que actualmente se están utilizando como para predicción de preeclampsia, pero que estamos viendo justamente en este proceso de implantación, que tiene que ver con estas células natural killers y que pueden existir potencialmente si puede existir una falla repetida en la implantación o un aborto de repetidos. Entonces ya empezamos un poquito a asociar esto y también las intervenciones que hagamos y el tipo de preparación endometrial para estos embriones y potencialmente puede influir a lo largo de el embarazo obstétrico. Y de ahí, bueno, pues existieron muchos intentos de hacer test de fertilidad endometrial y ver las células NK y los patrones inflamatorios, etcétera, que bueno, en el momento actual sabemos que de entrada ya no están recomendados y realizarlo. Y las guías internacionales pues también están no a favor de hacerlos a nivel rutinario, pero al menos cuando se estaba estudiando esto, esta comunicación embrionaria, endometrio, pues este tipo de vesículas y esta comunicación que a veces nosotros la explicación que le damos al paciente, bueno, ¿y por qué si teníamos un embrión haploide, el endometrio se veía bien, por qué no me embaracé, doctor? Bueno, pues es que no se comunicó adecuadamente ese embrión con ese endometrio, etcétera, y al final de cuentas no nos quedamos con eso mientras no podamos abrir esa caja negra de la implantación embrionaria, pero que básicamente tiene que ver con estas comunicaciones embrionarias y endometriales, tanto para la implantación embrionaria, el resultado de una prueba positiva, pero también para el desenlace obstétrico. Y pues bueno, de ahí los test de receptividad endometrial que fueron desarrollados, etcétera, pero que les digo que actualmente pues no están recomendados por las guías internacionales. Y bueno, otro punto importante que yo creo que es la falla de estos test de receptividad endometrial, pues es que el proceso de implantación pues no nada más depende del endometrio que estamos investigando en un momento en el que ni siquiera estamos haciendo una transferencia, sino tiene que ver con un evento no unilateral del endometrio, sino bilateral entre el embrión, lo que está secretando el embrión, lo que está recibiendo de información ese endometrio y básicamente esa comunicación que nosotros le decimos a las pacientes que tiene que ocurrir para que haya una implantación adecuada. Volviendo a las bases en todo lo que vayamos a ver de preparación endometrial, pues obviamente lo que tiene más sensibilidad y especificidad para poder predecir un endometrio receptivo, vamos a las bases nuevamente, un grosor endometrial más de 7 milímetros con una sensibilidad del 99%, el volumen endometrial con una sensibilidad del 93%, el patrón endometrial que siempre nos gusta verlo trilaminar con una sensibilidad del 87%, el flujo subendometrial que realmente es fácil realizarlo al mismo tiempo que estamos midiendo un endometrio trilaminar de 9 milímetros, aplicamos el Doppler y hicimos el flujo subendometrial, fíjense, la sensibilidad nos incrementa al 100% para predecir un endometrio receptivo, aunque una especificidad baja. Contracciones endometriales de repente en los congresos internacionales, si uno tiene la curiosidad de quedarse en el ultrasonido viendo ese endometrio, podría documentar esas contracciones que puede haber endometriales con una especificidad del 94%, que se fija ninguna de las otras pruebas nos había hablado sobre ello, y a lo mejor hacer alguna intervención extra como dar hiperhidrolato, etcétera, que es lo que está como recomendado en estos casos. Y pues bueno, una evaluación por histeroscopía, a lo mejor dejada, puede ser controversial si hacerlo en todos los casos previo a una fertilización in vitro o solo dejarlos para en el momento en que hay una falla repetida en la implantación, pero definitivamente los test de receptividad endometrial, la búsqueda de natural killers, al menos en el momento actual, como se hacen, pues no hay datos suficientes como para poderlos recomendar. Y en este sentido, y pues llegando básicamente
justamente al objetivo de esta plática, pues del tener lograr ese endometrio receptivo, pues el método importa. Entonces, ¿por qué digo que el método importa? Pues vean estos reportes en los que para embriones descongelados, haciendo transferencias en ciclos artificiales, pues empezaba a ver este incremento en las complicaciones del embarazo. En biología de la reproducción, cuando nos empiezan a atacar los materno-fetales, pues siempre nos defendemos de que, bueno, pues ¿cómo puedes saber tú que fue el ICSI el que hizo que tuviéramos más macrosomía y no la causa previa de infertilidad, etcétera? Al final de cuentas necesitamos un estudio observacional y poblacional muy grande como para poder dilucidar este tipo de situaciones. Pero pues tampoco como biólogos de la reproducción no podemos negar que se están observando este tipo de situaciones. Por ejemplo, incremento en el riesgo de preeclampsia con los ciclos de fertilización in vitro en la ausencia de cuerpos de lúteos. Por ejemplo, justo en la transferencia de embriones descongelados. O otro que nos dice sobre los resultados maternos y neonatales en el riesgo incrementado en los ciclos programados, es decir, los ciclos de transferencias de embriones descongelados. Entonces, al menos ya nos prende un foco amarillo, sino bien rojo de alerta, en la cual nos tenemos que fijar y ver si nosotros pudiéramos modificar algo de lo que estamos haciendo en términos de estimulación ovárica, de preparación endometrial, de investigar la causa de infertilidad de nuestra paciente, corregir los factores que puedan llevar a este tipo de complicaciones. Me imagino, por ejemplo, sobrepeso, hipertensión, diabetes, pues obviamente tratar de corregirlos en la medida de lo posible antes de que se logre el embarazo, pero mirando justamente hacia el buen puerto, que es pues la salud obstétrica y perinatal de ese embarazo. Entonces la pregunta debe de cambiar, o sea, entre cuál es el abordaje que resulta en tasas más altas de embarazo, y ya no solamente debe de ser eso el objetivo, sino cuál es el abordaje que puede resultar en las mejores tasas de embarazo y el resultado más seguro, tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, en eso nos tenemos que fijar. Y pues bueno, existen diferentes vías de preparar el endometrio para una transferencia de embriones descongelados y existen diferentes recetas para hacerlo. Y pues bueno, vamos a ver un poco sobre cada uno de ellos. Entonces, la preparación endometrial básicamente la podríamos dividir en estos 4 posibilidades. Hacer una transferencia de embriones descongelados en ciclo natural, en un ciclo natural modificado, en un ciclo estimulado o en un ciclo artificial. Y cada uno va a tener sus ventajas y desventajas sobre otro. Esta diapositiva está interesante porque, como por ejemplo podríamos hacer un ciclo natural o un ciclo natural modificado. Entonces, pues básicamente hacer el seguimiento del ciclo y cuando literalmente natural total, pues es documentar la presencia de un folículo maduro, documentar la ovulación, ya sea con la medición de LH, estradiol y progesterona, como deben de estar a lo largo del ciclo menstrual, y una vez que documentemos la ovulación, pues bueno, programar nuestra transferencia de embriones. Ahorita vamos a ver algunos detalles en particular. Obviamente, si se tiene que hacer un ciclo de seguimiento folicular, obviamente a veces, si no son suficientes los datos que tenemos, ocasionalmente tendremos que hacer mediciones séricas, y si quisiéramos modificar nuestro ciclo natural, pues bueno, podemos hacer un trigger con HCG como normalmente lo haríamos, y eso nos podría ayudar un poquito a programar nuestros ciclos. Sobre todo, ahora que tenemos el conocimiento que folículos desde 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 milímetros, siempre y cuando no nos ovule prematuramente, pues pueden ser adecuados como para hacer un trigger. Y básicamente cuando hacemos una transferencia de embriones descongelados, pues a lo mejor no nos interesa ese ovocito que va a ovular, pero sí nos interesa la producción endocrina de ese cuerpo lúteo, tanto en progesterona como en estradiol, que se va a estar secretando. Y luego, bueno, pues hacer un suplemento de progesterona siempre está indicado. Entonces, pues bueno, obviamente en los ciclos naturales tienen que ser naturales modificados, pues tienen que ser ciclos ovulatorios. En ciclos anovulatorios es imposible hacerlo, no va a crecer ningún folículo, no podemos hacer un trigger y pues no podremos hacer la transferencia. De eso que cuando hagamos el seguimiento, pues la tasa de cancelación, que es una de las desventajas, es relativamente alta, entre el 14 y el 17%, pero una ventaja es que no se requiere hacer básicamente nada más que seguir a nuestra paciente ovulatoria, documentar el momento de la ovulación o hacer una modificación y entonces hacer la transferencia. Y pues bueno, las tasas que con estos, Raúl Orvieto lo que hacía es documentar una cosa rara antes, hacer el people for daño endometrial local, en este artículo en particular
dar un agonista, documentar el pico de LH y hacer la transferencia de embriones, y con eso él documentaba en ciclos naturales modificados pues tasas de implantación y embarazo clínico y de embarazo en curso superiores a ciclos naturales. Esto es con el método de él en su clínica sesgado a un centro en particular. Básicamente podríamos decir que no hay mayor diferencia entre hacerlo natural o natural modificado para fines prácticos como lo hacemos rutinariamente. ¿Qué otra receta podríamos tener o qué otro abordaje? Pues es un ciclo estimulado. Entonces, en un ciclo, por ejemplo, una paciente que no está ovulando, estimular a nuestra paciente y con dosis bajas de gonadotropinas, como lo haríamos, por ejemplo, para una inseminación intrauterina, documentar un folículo de 18 milímetros, hacer el trigger y empezar soporte de fase lútea y programar nuestra transferencia. ¿Cuáles son los problemas de los ciclos estimulados? Pues obviamente, comparado con un ciclo natural en el que no haces prácticamente nada, es más caro, se requiere medicamento, una tasa de cancelación de un 23% y a final de cuentas no hay diferencia entre la tasa de implantación, embarazo, grosor endometrial con un ciclo artificial que potencialmente podría ser más práctico para nuestra clínica. Y aquí también en este artículo pues está interesante el timing que nosotros tenemos o que podemos documentar. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un ciclo natural modificado, pues bueno, hacemos nuestro seguimiento, hacemos el trigger con HCG y vemos el día teórico de la captura. Básicamente lo programamos como si fuera a hacer una captura de ovocitos y hacer la transferencia después de ese día teórico de la captura, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y nuestros blastocistos transferirlos en el quinto día. Lo mismo, por ejemplo, cuando cambia la nomenclatura, a lo mejor un poquito, cuando hacemos ciclos estimulados, los días de progesterona que se tienen que tener, básicamente es igual, progesterona más 0 el primer día, el día de inicio de progesterona, 5 días después hacer la transferencia de embriones. Y cuando hacemos naturales modificados, el trigger, como lo llamaríamos, más 1, más 2, básicamente son los días que se tienen que tener de progesterona, o cuando nosotros documentamos el pico de LH y suponemos que va a ocurrir la ovulación 24 a 36 horas después, y cuándo hacer la transferencia de esos embriones en esos diferentes abordajes que pudiéramos hacer. Y bueno, otro punto importante es, por ejemplo, una paciente anovulatoria, una paciente clásica de anovulación, POMS tipo 2, ovario poliquístico. ¿Sí? Pues, para fines prácticos sería muy fácil hacer un ciclo artificial. Podemos dar valerato de estradiol, que crezca el endometrio, progesterona y hacer la transferencia. Sin embargo, cuando en este tipo de pacientes en particular, cuando se comparaba los ciclos artificiales como tradicionalmente lo haríamos por practicidad, versus hacer ovulatoria, ese ciclo anovulatoria, con el medicamento o el fármaco de primera línea para pacientes con ovario poliquístico, que es el letrozol, pues las tasas de embarazo se incrementaban, al menos en lo reportado en este artículo. Entonces, más tasas altas de embarazo en ciclos de transferencia de embriones descongelados, cuando se hacían los ciclos anovulatorios ovulatorios, 41% versus 27.3% reportado en este artículo, lo cual pues empieza también a llamar la atención. O sea, a lo mejor ya no nos encanta perder la practicidad del ciclo artificial, pero si nos va a incrementar la tasa de embarazo, pues valdría la pena al menos tomarla en cuenta. Ahora, yo les he mencionado que no solamente nos tenemos que fijar en la tasa de embarazo, pero bueno, obviamente importa. Entonces, si estos detalles los empezamos a ver, okay, pues vale la pena voltear y migrar hacia este tipo de situaciones o de preparaciones. Y bueno, los ciclos artificiales también los tenemos. No importa si es un ciclo ovulatorio o anovulatorio, vamos a dar todo artificial, valerato de estradiol, etcétera. Nos da muchísima flexibilidad por lo que sea, para evitar fines de semana, para si hay algún congreso, pues a lo mejor alargas 3, 4 días la preparación con el valerato de estradiol y la tasa de cancelación es súper bajita, 5%. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, entonces ¿por qué no hacemos todo artificial? Sí, sí es mucho más práctico, es flexible, las tasas de embarazo básicamente parecen ser similares, excepto en aquellas con ovario poliquístico. Y bueno, están descritos dos formas de preparación en ciclos artificiales. Ciclo artificial, empezar el ciclo y valerato de estradiol, o prevenirnos con un agonista de GnRH, y lo que está descrito para ellos pues es mejores tasas de nacido vivo, menos tasas de cancelación cuando se utiliza el agonista de GnRH, pero pues tiene más dosis, más inyecciones previo al inicio de la preparación endometrial y efectos secundarios.
Yo, para fines prácticos, podría a lo mejor mencionar dos situaciones. Uno, pues no vería tan necesario dar un agonista de GnRH en un ciclo artificial. Nos daría la ventaja de poder hacer una dosis creciente tradicional, como se ha descrito, de 2,4,6, 4,6,8 miligramos de estradiol, como lo haría justo la naturaleza, pero pues nos pone la desventaja de tener justamente que aplicar el agonista de GnRH. O un ciclo artificial, pero ahí la recomendación desde mi punto de vista sería tratar de inhibir suficientemente la hipófisis con esa dosis que estamos dando de valerato de estradiol y no hacer el esquema de dosis creciente, sino empezar con la dosis total, ya sea 6 u 8 miligramos, desde el principio de la estimulación. Esa sería una primera recomendación. Y la segunda recomendación que valdría la pena fijarnos, si bien hay mucha controversia de que, sobre todo ahora que estarían los test de resistencia endometrial, y a lo mejor traigo pleito casado con ellos, como diríamos acá en México, pues básicamente que nos decían, bueno, pues si el endometrio está listo en el día 8, pues ya está receptivo, o sea, el ERA no se va a alterar y puedes hacer la transferencia de embrión, pues de empezar la progesterona desde el día 8 y luego hacer la transferencia. Pero también sabemos que los días importan. Entonces, particularmente, a lo mejor algún tip que pudiera yo mencionar, no sé si hay alguno, ¿ok? Por ahí me están reportando alguna falla técnica. No sé si me avisan cuando todo brille. Ok, esperamos. Es solo la última diapositiva. Pero no sé si ya me escuchan más o menos bien. Ok. Bueno, entonces, básicamente lo que mencionaba es esa preparación endometrial, al menos que durara esos 12 días. ¿Por qué? Pues no en términos de probabilidades de embarazo, pero sí en términos de pérdida del embarazo. Entonces, la tasa de aborto disminuye cuando al menos tenemos 12 días de preparación endometrial en estos ciclos artificiales. Entonces, dos recomendaciones muy puntuales. Una, en ciclos, si lo queremos hacer con agonista, nos da la flexibilidad de hacer un ciclo más fisiológico en dosis crecientes. Si no queremos utilizar el agonista, empezar con la dosis total de valerato de estradiol que nosotros utilicemos. Y bueno, también vale la pena mencionar, pues obviamente que ahora nos estamos fijando mucho más en los niveles de progesterona el día de la transferencia de embriones. Pues, moraleja, hay que medir los niveles de progesterona el día de la transferencia. ¿Por qué? Y esto viene de los estudios de Elena Labarta, de Grupo IBI, y pues ella lo que hizo fue percentilar el valor de progesterona de las pacientes con embarazo en curso. Y de ahí salió ese famoso 11,2 de progesterona que tenemos que tener el día de la transferencia para, que corresponde a la percentila 50, justo como lo dice este artículo, para decidir si vamos o no vamos con la transferencia de embriones. Entonces, ese 11,2 famoso, pues salió de este estudio de Elena Navarro. Obviamente, pues a lo mejor me gustaría estar en la percentila 90, pero bueno, de allí es que se propuso ese abordaje individualizado de progesterona y en el que si no encontráramos adecuadamente esos niveles, bueno, suplementar con alguna otra vía de administración progesterona para poder obtener estos niveles adecuados de esa percentila. Entonces, y esto lo hizo no en ciclos enfermos, sino en ciclos en pacientes con progesterona vaginal, número 1, y número 2, en ciclos de preparación artificial. Y pues básicamente lo que hizo es tratar de hacer ese abordaje individualizado y incrementar con esos, aquí la percentila un poquito más baja, si la pone 9,2, cómo se caen las tasas de embarazo, 9,2 de progesterona, nanogramos por mililitro de progesterona el día de la transferencia y con una diferencia significativamente adecuada. Y bueno, una vez, si a alguno de ustedes les tocó estar en este consenso del FI latinoamericano que hicimos, que básicamente fue recrear el consenso Delphi de Raúl Orvieto, que se publicó hace algunos años, y hicimos un consenso, literalmente, sobre las cosas que hacemos en Latinoamérica. Y pues bueno, ahí tuve yo de chismoso por parte de México, pero por parte de Perú, aquí estuvo el doctor Ernesto Escudero dando su opinión y la visión de Perú, que no me había dado cuenta, pero aquí lo agarramos en esa foto tomándose un cafecito. Pero bueno, básicamente una de las preguntas que había aquí en el consenso Delphi es en esta pregunta 16, si la progesterona vaginal representaba el gold estándar para el soporte de fase lútea, al menos en México en ese momento sí lo era, y si la vía de progesterona, si la progesterona, por ejemplo, oral versus subcutánea versus intramuscular, si una u otra
era mejor y si influenciaba los resultados y llegamos a la conclusión que no. Entonces México llegó a un agreement de 72.9%, el consenso original de Raúl Urbieta estaba muy similar, 75%, y pues la verdad es que todo el mundo estuvimos de acuerdo en que obviamente se tiene que dar soporte de fascia lútea, que están descritas la vía vaginal, oral, rectal y subcutánea, y que son similares, y que pues hay una evidencia condicional cada vez mayor sobre el uso, por ejemplo, de dihidrogesterona, que es súper cómodo utilizarlo, pero en términos de posibilidades de embarazo, y las dosis que se encuentran descritas para cada una de las vías de administración, pero que han evolucionado empíricamente. O sea, cuánto le dábamos de progesterona intramuscular versus subcutánea, versus vaginal, etcétera. Pero a final de cuentas también estuvimos de acuerdo en que, pues básicamente, todas son similares en términos de tasas de embarazo. Entonces, tanto los intramuscular, vaginal están disponibles acá en el mercado mexicano, pero, pues bueno, todo el mundo decía, bueno, sí vamos a utilizar, o sea, sí es lo mismo, pero pues tratar de ya no favorecer tanto las vías intramusculares, la vía oral, tratar de no utilizarla, pero para perlas vaginales de progesterona total micronizada, no así, por ejemplo, para dihidrogesterona. Vías mixtas, hay quien lo utiliza como para hacer ese abordaje individualizado, no se sabe un poquito sobre eso, y pues bueno, la incapacidad o no de que adecuadamente se estuviera representando los niveles séricos de progesterona cuando se estaba utilizando una vía vaginal. Ya el estudio de Elena Labarta nos dijo que sí, pero tradicionalmente tenemos esa creencia de que pues no se está representando porque la absorción es netamente uterina y es poco lo que se absorbe hacia la circulación sistémica. Y para discutir, no lo sabemos todavía, si vale la pena, por ejemplo, dar un soporte de fase lútea manteniendo ese cuerpo lúteo con dosis bajas de HCG, de medir la progesterona después para ver si estamos bien con el tratamiento. Obviamente no hay duda que el día de la transferencia se tiene que medir, pero a veces puede ser impráctico porque a lo mejor llega la paciente citada para la transferencia y el resultado de progesterona posiblemente no lo tengamos tan inmediatamente como para decidir si se hace o no la transferencia o si se ajusta la transferencia. Entonces son detalles que pues tendríamos que ver. En el centro en donde trabajo, acá en la Ciudad de México, pues también ya que empezamos a ver esto del consenso Delphi, etcétera, pues empezamos a sacar también nuestros valores. Y obviamente, pues la verdad es que yo que soy más miedoso, cancelo las transferencias cuando las progesteronas están muy bajitas, 9.2, etcétera. Pues yo prefiero no arriesgar mis embriones yo, aunque la evidencia dice que si haces el abordaje individualizado y complementas con otra vía de administración, el resultado va a ser bueno. Yo por miedoso no lo hago, no así la recomendación general. Pero por otro lado, el exceso también. En la clínica analizamos los datos que teníamos de progesterona y percentilamos. En la clínica todavía, datos viejos, de hace más de 8 o 10 años, se utilizaba progesterona intramuscular. Y esa progesterona intramuscular llegaba a niveles de progesterona en nanogramos por mililitro de hasta 106 nanogramos por mililitro, que es muchísimo. Y fíjense lo que encontramos. O sea, una tasa de embarazo de 0 si los niveles de progesterona se encontraban arriba del cuarto, o en el cuarto cuartil de 57.1, con una sensibilidad del 66 haciendo esta curva de ROC y una especificidad del 93%. Entonces, tratar de no elevar tanto los niveles de progesterona, que esto no está tan estudiado, y en los estudios de Elena Labarta, la percentila 90 quedaba no tan alta, como 19, 20 nanogramos por mililitro. Entonces, también el exceso valdría la pena esperar un poco más de información. Yo solamente estoy compartiendo los datos de mi centro, pero vale la pena también tomarlos en cuenta. Al final de cuentas, las librerías Cochrane, etcétera, nos decían que no hay superioridad básicamente entre tasas de embarazo, entre cualquiera de las cosas o métodos de preparación endometrial que nosotros utilicemos. Pero sí hay algo que cambia todo en términos de preparación, y aquí al final de mi presentación. O sea, ¿cuál es el papel del cuerpo lúteo para un embarazo saludable? No nada más la tasa de embarazo, sino que el resultado obstétrico sea completamente adecuado. ¿Y cómo existe ese cambio de las hormonas que produce el cuerpo lúteo y cuando toma el control justamente en la semana 11, antes, las hormonas placentarias, justamente cuando ocurre la placentación, justamente cuando puede haber por una placentación inadecuada un riesgo incrementado de preeclampsia, etcétera, y cómo el efecto de una hormona que no podemos obtener cuando no hay un cuerpo lúteo, es decir, en ciclos artificiales, y el efecto de la relaxina en el sistema cardiovascular. Obviamente, como su nombre lo indica, pues ayuda a la relajación de los vasos sanguíneos, etcétera, y pues obviamente pues esto tiene que ver con el riesgo de preeclampsia, de
de pequeño espaldar gestacional, etcétera. Entonces este estudio está muy interesante. Entonces cuando no hay cuerpos lúteos, pues se incrementa la probabilidad de desenlaces obstétricos inadecuados asociados a salud vascular. Pero cuando existen demasiados cuerpos lúteos, una transferencia, por ejemplo, que tuviera múltiples cuerpos lúteos, también está asociado a un exceso de desenlaces obstétricos alterados. Entonces, la ausencia de relaxina puede ser un mayor contribuidor a la génesis de los desórdenes hipertensivos del embarazo, justamente en lo que se estaba observando al principio de mi plática, en los incrementos en los niveles de preeclampsia de enfermedades hipertensivas del embarazo. Entonces, a manera de conclusión, pues obviamente mencionar que no debemos nada más de fijarnos en cuál es la mejor tasa de éxito del embarazo que podamos tener. No nada más que se embarace la paciente, sino que ese embarazo sea adecuado y que el resultado obstétrico y neonatal sea el más seguro tanto para la mamá como para el bebé. No podemos negar que la transferencia de embriones descongelados lleva a un riesgo incrementado de macrosomía y de preeclampsia. En términos de tasa de embarazo, netamente, no hay superioridad en cualquiera de las preparaciones para embriones descongelados. El cuerpo lúteo es un importante regulador de los cambios hemodinámicos durante el embarazo a través de esa hormona relaxina que no se puede obtener en ciclos artificiales. Y en términos del resultado más seguro obstétrico para la mamá y el bebé, debemos de considerar estos nuevos datos en la presencia del cuerpo lúteo, donde hacemos una transferencia de embriones descongelados. Entonces la idea es tratar de migrar, perdiendo la verdad un poco la practicidad de los ciclos artificiales y tener un ciclo de transferencias de embriones descongelados en la que al menos exista un cuerpo lúteo, que exista la presencia de relaxina y que nos ayude a llevar a mejor puerto nuestro embarazo y nuestros desenlaces obstétricos, y tomando en cuenta que podemos tener esa practicidad de los ciclos naturales modificados. Yo, si me preguntaran, la verdad es que yo ya migré prácticamente todo, solo las pacientes que son foráneas, que vienen de algún otro estado o otro país, los sigo haciendo por practicidad, básicamente, con preparación artificial. Pero todos los demás ciclos ya los migré a naturales modificados. Y si al rato de la sesión de preguntas sale algunos justo preguntas sobre ello, podemos dar algunos tips en cuanto a ello. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que pasamos a la siguiente charla. Híjole, el audio se corta un poquito, pero si me lo mandan por WhatsApp creo que lo puedo. Estaba charla y nada, y se está. Algo para creo que estamos con problemas. Bueno, vamos a pasar el tema del audio, vamos a pasar a la charla de transporte, la esencial del uso marco, las niñas y tal, así que todos si nos dan y dan la luz o darle a la supongo que se mira todas las cosas que
tanto, se permite este bonito resultado va a dar en la salud de una existe la y así, así como va a intentar la presión y el caso va a obligar a la organización y también también la acción y los fenómenos de acción tipo 2. La correctora también la solo la función de la necesidad también entonces también va a generar un efecto de la calidad también debemos determinar de cualquier igualdad de chicos, la declaración de las vida inhibe exponencialmente a los reales de grupos móviles para subir la información dependiente de toda la cultural y capítulos de la producción del periférico del productor mundial de con que van a terminar la fíjense la expresión o está muy el problema de la hace por el tiempo
significa diversivo, por la doctrina tiene que dar indicado así es algo de la actividad se indica naturalmente debido a la acción de la actividad y este estado es importante saber dando yo te dado idea que se puede de la función de la función sin embargo, el efecto de la seguridad no está completamente determinado porque en el 24 funcionaba la segunda estaba sin embargo, el día de y la medida es y con llena y si bien es cierto de ya potencia de eso ayuda y para un tratamiento ya significa y la aldea la recibe ya gira el doctor proviene para contacto existe que activar y el cuerpo puede también pero
el día está invitando a básicamente son manejadas Creo que está haciendo interferencia con audio. Gracias. entonces, en el caso de la tierra, tenemos lo de la pericia increíble. Tratamiento contra la pericia específicamente está una fina, una medicación para que produzca la migración estaria de la ARH, siempre cambiamos HCG. Desde eso, le decía que estamos generando de la masa mundial. Si pudieran hacer pericia embrionaria. Sí. En este tratamiento que hay que tener mucho cuidado. El efecto de la fertilidad no solamente es que hay mantenimiento de una técnica en el embarazo, sino que también permite hidratación. Y en este tipo de tratamiento generalmente puede haber una sincronía endometrial al momento de la transmisión oral. Este tipo de ciclos hiperestimados generalmente generan una masividad tan y corta. ¿Por qué? Porque la supervisión de la enfermedad algo de DH que inhibe el DH y por el grupo de HCG lo aumenta a la cantidad de seguir. En este caso, del año 1981 o 89, cuando fue ya encontró el rol de la cuestión de progesterona que impide el alineamiento del HCG. En el programa inicial encontró que cuando la progesterona generalmente a finales de octubre y muy determinada y en ese momento es como que la progesterona
transferencia como tanto en grupo, es decir, la producción y el aplicativo y el cargamiento. Pero también es importante medir dónde está la factura y la referencia. Y aquí, acá, yo le digo a mi paciente, sabiendo que el paciente que tiene el doctor entre 10 y 22 miligramos de doctor que envía de la transferencia de interior, va a ser grados de buena. Y cuando estamos en riesgo, y mata de auto. Es requerido, si no hubiera también requerido la doctorona con psicoterapia expreso. Así. Aquí realmente ya hablamos mucho de que así que dando cositas de poder ser esto, pero ya también hay también de un poco ya es todo importante y yo lo han mencionado en la cual por ejemplo ahora tenemos sí, la primera toda la vida ya se acaba y una vez que tenemos todo bien, han mencionado también de ámbito, bueno, los juegos, una monometría, etcétera, uno puede atacar a todo. 5 días después, 120 mil, ponerlo así, siempre sería 5 cantidades de la actualmente millones y así. La transferencia de pedido, una vez que la LNC ya y encima de lo notificado, una vez que ya hackeado un asistente, y el asistente para la identidad, el práctico también, pero que la de los de LH y de radio energía el área de salud solamente mediante no más de la y seguimiento al día y utilizar y la red es de cada el ciclo natural modificado es una cuestión muy naturalmente en la red y podría, cuando tiene un líquido, se puede hackear, si es cierto, como el gato, pero que ya hackeado por líquido que tiene líquido, tampoco viene hackeado por líquido ya ha estado liberando la herencia y obviamente tener una transferencia de 7, 18 o mucho extremo, el líquido tendría que hackear. Se puede calcular esto en la parte de la embriólosis, esa es la transferencia en el día, donde puede conseguir sí, la relación de mercado, y suele, y
digamos, generalmente cuando te digo voy a estar sigo a atrás
siendo que llegamos más de la final. Y si hay esta vía, si hay otra vía, cada competición tiene un es un trabajo en la cual me estudió mucho porque sí, pero también trabajo que hice, obviamente, cuando solamente parte, solamente eso, generalmente en una siguiente. Aquí el trabajo está entre 19 y 30 grados. Así. Sin embargo, hay pacientes con resistencia y ya se han visto pacientes que puede que tenga una efecto de celular que lo detecta antes del anterior. Sino también tiene que haber un endometrio competente. Por eso es que hay pacientes que no van a teniendo progesterona o teniendo progesterona alta. Entonces, ¿quién tiene resistencia a la progesterona? El bajo nivel de progesterona es sencillo de demostrar. La sangre y ya la paciente tiene de progesterona, eso lo detectar. Pero el que tiene resistencia a la progesterona es importante saber porque la progesterona induce a los la producción de una proteína, que es el factor inducido por progesterona. ¿Y qué es este factor que promueve la relación de TH2 de ese TH2? Tienen normales. Tienen una baja actividad natural, tienen una baja actividad inflamatoria. En cambio, cuando cómo activar estos linfocitos periféricos generando obviamente una alta actividad natural y por tanto una no implantación y algo. Dale seguir, pero voy terminando. Las conclusiones. 1. Aunque el efecto de la presencia ocurre en ciclos ovulatorios naturales, causando infertilidad, la prevalencia es mucho mayor con una técnica radioactiva. Si bien existen diferentes mecanismos cuales generan un defecto de presencia en los ciclos de la reproducción fertilidad, también existe cierta susceptibilidad genética para hacerlo. El soporte de presencia de la reproducción turbinas en fertilidad es mandatorio. La reproducción natural y capacidad natural es una similar en todo el mundo para las personas que la reproducción técnica la técnica de en implantación y en el mantenimiento del plazo, es súper importante dosarla, no solamente con, digamos, el argumento de la charla de 13, sino también es importante dosar en el momento que se hace que beta y tener tal vez sí, importante.
progesterona se genera en el efecto que necesita causar una dudosa de la diana activo tomando es más difícil de detectar. Sí, que el modelo logístico, endometriosis, etcétera, etcétera, etcétera. Existe una necesidad de los trabajos y existe una ventana de tiempo para mejorar la implantación y mantenimiento del embarazo de embriones. Muchas gracias. Bueno, quiero de muy dinámica, son un poquito de temas acumulados de toda parte de finalizar. Vamos a hacer tres preguntas porque van a traer la implementación, van a la implementación de diagnóstico directo, va a afectar el propio sí. Bueno, entonces ahora sí hay preguntas de conseguir titular. La pregunta de Zoom que preguntan para ambos, ¿en qué caso usted realizaría el rescate del órgano? Usa la vía oral hasta la cuarta semana. Diferente a lo que hace la suplemental. Si las preparaciones progesteronas en vía vaginal se ha visto en la carta por vía vaginal, si la gente está tomando, está dando nitrogesterona para su modo de estudio, no va a ser bueno aumentar la dosis. Tiene que ser una vía diferente. La progesterona normalmente la recatamos cuando está por debajo de 10 nanogramos en general. De hecho, hay estudios que recomiendan incluso que debería estar por encima de 13 nanogramos. Tratamos de que esté también hoy en día hay que rescatar. Generalmente, muchos años una buena opción de rescate ha sido la dieta muscular. Pero la dieta muscular pues, tendrá dolor, nueva paciente, tiene que la paciente buscar el día domingo, lo que es la liga, etc. Así que la otra opción que tenemos es la vía subcutánea. Y generalmente damos una ampolla todos los días hasta, bueno, que hacer un control diagnóstico de brazo. O sea, una vez que tenemos el diagnóstico de brazo, se mide y si sigue, es poco probable. Si se le está rescatando por debajo de 10, habría que aumentar la dosis o la frecuencia de las ampollas. Y si ya está en buenos valores, pues podríamos mantener la vía vaginal que estaba la paciente, y generalmente es hasta las 8 o 10 semanas. Sí, bueno, la respuesta yo la daría muy simple. Armando, por Exacto, sí. Y eso lo tenemos de los estudios de la autora Elena Navarta, en eso de lo que veíamos de la percentil 50 de progesterona. Entonces, el rescate en realidad debe hacerse cuando la progesterona está, yo lo subiría un poquito, o sea, a mí me gusta la percentil 50, que es el 11.2 y no 9.2, digo, no nos vamos a pelear. Y generalmente si estamos utilizando, por ejemplo, progesterona por vía vaginal, al menos también es una de las personas que estaban acá en el chat, que era lo que yo rutinariamente usaba, progesterona vaginal. Yo utilizo 400 y 400 miligramos, es un poquito más alto de lo normal, los 600, pero la presentación en México es práctica, que hay óvulos de 400 miligramos. Y si aún así los niveles de progesterona séricas están abajo de esa percentil 50 de 11.2, rescatamos con la presentación subcutánea que también tenemos en México. perfecto, muy bien, ¿verdad? Buenas noches. En primer lugar, felicitar a los componentes de las presentaciones. Quería hacer una pregunta respecto a la preparación familiar con ciclo natural modificado, donde ya hemos visto la ventaja
¿cuál es el efecto que tiene y cuál es el, digamos, el corte a partir del cual podríamos ya aplicar a alterar los resultados de cuando trata de casos? Cuando por ejemplo tiene 14 miembros, pues tiene una menor población de células de la glucosa. Tiene 17 miembros. Esto potencialmente, la célula de la glucosa, de la idea que se termina cristalizando, terminando optimizándose, es una actividad general. Normalmente yo prácticamente trato de 17 milímetros, está para el cuerpo y para el cuerpo de la gente. Pero yo 17 milímetros, un milímetro activo, un anillo con la anillo con 16 y 18 o 19, ya pierde. Obviamente la primera convierta en segundo plan. Pueden hacer 20, 21, pero si cada uno al contar el libro, tampoco funciona nada. O sea, quitar el tipo de milímetros, podríamos ser emocionados, pero quizás en un municipio. Y entonces transfieres una ventana de implantación ya alterada, porque es como que había sentido de la VHS, y a HCG. Eso es lo que el día 5, día 6, el día 5. Lo que quieran, un icono de 17 millones de dólares, ahí va bien. Índice de ingreso. Testosterona, también porcentual del paciente que tiene nada en relación. Y hay y está bueno. No, y hay un poco de que hace sentir que si a un lado, la persona puede tener una mancha de chequeo. Que hago un lado, yo que un quitarlo y le señalo, tirarle la también. Sería una pero pues solamente se han hecho públicos para una persona donde está la hacer el día 5, se puede hacer el día 4 o el día 3. Los hombres tienen generalmente que saber cuánto lo vemos. Si pudiera comentar un poquito sobre eso, pues igual justamente lo que da la flexibilidad de este ciclo natural modificado es justamente la posibilidad de poder hacer el trigger con HCG. Entonces yo me quedaría con dos ideas principales. Uno, hacer el trigger cuando sea diámetro folicular de 18 milímetros, pero tomar en cuenta lo que les había mencionado. A lo mejor podemos estirar un poquito eso por practicidad del centro, porque se atraviesa el fin de semana o lo que sea, pero también tratando de dejar pasar esos 12 días de preparación endometrial. Para mí sería razonable hacer esa preparación endometrial y que todo sea sincrónico, pero por ejemplo, si una paciente en casos raros baja reservas foliculares, por ejemplo, no es la candidata perfecta para hacer un natural o natural modificado, y generalmente lo que vamos a ver es un desarrollo folicular muy acelerado. A lo mejor si tenemos folículos de 18, 19, 20 en un día 7, 8 del ciclo, pues a lo mejor, aunque tengamos esa indicación para hacer el trigger, pues a mí no me gustaría hacerlo y sí la cambiaría a un ciclo artificial. Entonces, uno, cuidar esos 12 días de preparación. Y la segunda moraleja que pudiera comentarles también es que al no hacer un ciclo estimulado, pues no necesitamos tampoco un soporte de fase lútea tan intenso. Entonces, el abordaje que yo he tomado es aprovechar la producción endógena que va a tener la paciente después de ese trigger con HCG y que va a durar un buen tiempo la estimulación tónica de ese cuerpo lúteo, y suplementar con progesterona oral, lo cual hace un poco más amigable a la paciente ese soporte de fase lútea que puede tener. Ya suplementaría, yo rápidamente, como decía, 6 horas empezaría, y cuando lo sería
o sea, los estudios están de Elena Labarta, lo que les comentaba, que ella la toma el día de la transferencia, pero tratando de hacerlo en el centro es bastante impráctico tener esa medición, tomar la muestra y luego citar a la paciente otra vez para ver si le va a hacer la transferencia o si le vamos a modificar la dosis. Día 4 me parece un abordaje adecuado en el cual puede ir la paciente, se toma la muestra de sangre, se tiene el resultado y en todo caso hacer la individualización de ese soporte de progesterona para ya en el día 5 tener programada nuestra transferencia. Quiero felicitar a los ponentes de las ponencias y en el caso de la ponencia del doctor Roque, Piperidorato, ¿no? Cuando ella peristalsis en el curso de su preparación real. En lo personal no he usado antiespasmódicos cuando he encontrado a las pacientes. Me gustaría que nos comente un poquito su experiencia y en todo caso cómo le gusta usarlo al antiespasmódico. Y por otro lado, si tiene preferencia con específicamente en los pacientes con endometriosis, con un ciclo, por ejemplo, artificial precedido por un agonista de la NRH. Y por el doctor Garnique, en este mismo grupo de pacientes con endometriosis, sabemos que hay una relación conocida entre la endometriosis y cierta resistencia a la progesterona. Entonces, en su práctica, usted haga, por ejemplo, la ventana de implantación, ciclos artificiales en estas pacientes, con dosis altas desde el inicio, o cuando usted dosa de progesterona y ve que estaba pesada. Sí, justamente lo que mencionaba, eso está bien interesante porque la mayoría de las veces vamos como muy metódicamente y muy rápidamente a ver, bueno, es un endometrio trilaminar de tantos milímetros, y ya vamos a medir los folículos, etcétera. Pero si uno tiene la curiosidad y que nos vamos a tardar un minuto más a lo mucho en poner el doble, ver el flujo subendometrial y número 2, quedarnos un ratito ahí para ver esas contracciones, bueno, en algunos de los casos los vamos a ver y cuando no tenemos ninguna explicación de nada, de por qué no se nos embaraza la paciente, si ya tenemos hemorroides, histeroscopía y estamos con problemas de falla repetida en implantación, pues esos abordajes se han descrito, yo los he visto en los pósters que están presentando en congresos como el R, y la utilización del pipedolato, cuando uno ve las contracciones, una cada 8 horas, es lo que está escrito. Por ahí de repente pusieron un póster para utilizar a Tosiban y estas cosas, pero pues ante no tener más evidencia y que la Tosiban no es del todo, uno, barato, número 2, tan fácil de aplicación, pues mi abordaje ha sido tomar el póster que hablaba sobre piperidrolato y dejarlo hasta después de la transferencia. Obviamente la progesterona también va a tener un efecto futuro relajador, pero mientras esté esa preparación, mientras vemos esa progesterona, la verdad es que es un tip al ser un medicamento bueno, bonito y barato. Y el otro también es muy buena idea, porque la endometriosis obviamente nos va a pegar en la reserva ovárica, va a disminuir la anticuleriana, va a afectar la calidad ovocitaria, pero esa endometriosis, no sería raro encontrar el efecto también a nivel uterino y tener adenomiosis, endometriosis en el útero, y que potencialmente nos disminuya también las posibilidades de implantación. Entonces, a lo mejor desde el principio el ciclo lo pudimos hacer haber realizado una estimulación en un ciclo largo, con un agonista de depósito y hacer una transferencia en fresco, pero si no lo hicimos, no es mala idea hacer esa preparación endometrial, justo como lo mencionaba en la plática, con un agonista de En cuanto a la segunda pregunta, doctora Garnier, era si estos pacientes, ustedes que hablan de tratamientos bajo dosis altas de progesterona en un ciclo artificial, o si, por ejemplo, vamos a ver, cuando usted está, no sé si usted usa después o no, todos estamos usando ahora progesterona en día de la transferencia. De pronto, si usted ve que está baja la progesterona recién rescatamos y usa otras vías de progesterona, en estas pacientes específicamente, con endometriosis, ¿tiene una poder particular para usted? Mira, tal vez bueno, sí. Generalmente las centro a todos, digo, la transferencia de microbros. Por lo tanto, la tasa de embarazo va a ser buena. Y
embargo, ¿qué he visto cuando ya transmití yo quiero parar la paciente? Antes, digamos, incluso hay complejas de luces y cuadros de y que hay estudios de la que ver el tejido, la transferencia está centrada mucho dado que la es la demanda, no se mata todo muchas veces tú vas a dar una referencia y en el service, casi prácticamente. En el número sí. Pues, ¿en qué se en la mayoría sí o sí, bueno, sí, digamos, proveedor que una semana sí. Por la noche, no solo. Es decir, estamos aplicando casi 1000 miligramos de día. ¿No? Y luego, de 7 días ya llevamos 200. Dos más de la noche. Pero el paciente que tiene antibiótico, que no es como un neurónico que está previamente, le da tan diaria.